La historia de José, un viaje de traición, perdón y propósito divino. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por aquellos más cercanos a ti? La historia de José, narrada en el libro de Génesis, es un relato épico de envidia, sufrimiento, redención y el poder transformador del perdón. Acompáñanos en este viaje a través de la vida de José, desde la esclavitud hasta su exaltación como gobernante de Egipto. José, el 11º hijo de Jacob, era el predilecto de su padre. Este favoritismo, manifestado en una túnica especial, sembró la semilla de la envidia en el corazón de sus 10 hermanos mayores. Los sueños de José, en los que sus hermanos se inclinaban ante él, no hicieron más que avivar las llamas del resentimiento. Estos sueños, interpretados como una señal de su futura superioridad, fueron la gota que colmó el vaso. La envidia, un veneno silencioso, consumía a los hermanos de José, llevándolos a tramar un plan oscuro y despiadado. La inocencia de José contrastaba fuertemente con la malicia que se gestaba a su alrededor. Un día, mientras José visitaba a sus hermanos que pastoreaban el rebaño de su padre, la oportunidad de deshacerse de él se presentó. Movidos por la envidia y el odio, conspiraron para matarlo. Rubén, el mayor, intentó salvarlo sugiriendo que lo arrojaran a un pozo seco, con la intención de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, Judá propuso venderlo a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. Así, por 20 piezas de plata, José fue vendido como esclavo, arrancado de su familia y de su hogar. Los hermanos, para encubrir su crimen, mancharon la túnica de José con sangre de cabrito y la presentaron a su padre, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia salvaje. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de su condición de esclavo, José demostró ser un hombre íntegro y trabajador. Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Potifar, al ver la bendición que acompañaba a José, lo puso a cargo de toda su casa. La vida de José parecía mejorar, pero la prueba aún no había terminado. La esposa de Potifar, prendada de la belleza de José, intentó seducirlo. José, fiel a sus principios y a su amo, rechazó las insinuaciones de la esposa de Potifar. Humillada y furiosa, ella lo acusó falsamente de intento de violación. Potifar, creyendo la acusación de su esposa, mandó encarcelar a José. Una vez más, José se encontraba en una situación injusta, sufriendo las consecuencias de la maldad ajena. La prisión, un lugar oscuro y desesperanzador, se convirtió en el nuevo hogar de José. Sin embargo, incluso en la cárcel, la presencia de Dios lo acompañaba. En la prisión, José conoció al copero y al panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por ofender al rey. Ambos tuvieron sueños inquietantes, y José, con la ayuda de Dios, los interpretó. La interpretación de José se cumplió al pie de la letra. El copero fue restituido a su cargo, mientras que el panadero fue ejecutado. José le pidió al copero que se acordara de él y lo recomendara al faraón, pero el copero se olvidó de él. 2 años pasaron, y José permaneció en la prisión, esperando una oportunidad que parecía no llegar. La paciencia y la fe de José fueron puestas a prueba al máximo. Un día, el faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaron profundamente. Ninguno de sus sabios y magos pudo interpretarlos. Entonces, el copero recordó a José y le contó al faraón sobre su habilidad para interpretar sueños. El faraón mandó llamar a José de inmediato. José, con humildad y confianza en Dios, interpretó los sueños del faraón. 7 años de gran abundancia serían seguidos por 7 años de terrible hambruna. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, segundo al mando después de él mismo. José fue encargado de administrar los recursos del país y prepararse para la hambruna que se avecinaba. José, con diligencia y sabiduría, almacenó grandes cantidades de grano
durante los años de abundancia. Cuando la hambruna llegó, Egipto estaba preparado para enfrentarla. La hambruna se extendió por toda la región y la gente acudía a Egipto en busca de comida. José vendía grano a todos los que lo necesitaban, convirtiendo a Egipto en el granero del mundo. La saón y hambruna también afectó a Canaán, la tierra de Jacob. Al enterarse de que había grano en Egipto, Jacob envió a sus 10 hijos a comprar provisiones. Los hermanos de José llegaron a Egipto y se postraron ante él sin reconocerlo. José, por su parte, los reconoció de inmediato, pero decidió ponerlos a prueba. José los acusó de ser espías y los encarceló. Luego les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para demostrar su inocencia. Los hermanos regresaron a Canaán y le contaron a Jacob lo que había sucedido. Jacob, reacio a dejar ir a Benjamín, finalmente accedió cuando la hambruna se intensificó. Cuando Benjamín llegó a Egipto, José lo recibió con gran alegría, pero continuó poniendo a prueba a sus hermanos. Les tendió una trampa, acusando a Benjamín de robar una copa de plata. Judá, con gran valentía y arrepentimiento, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. Al ver el cambio en el corazón de sus hermanos, José no pudo contenerse más. José se reveló a sus hermanos diciéndoles: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto». Los hermanos, atónitos y llenos de temor, no podían creer lo que oían. José los tranquilizó y los perdonó, diciéndoles que no se culparan por haberlo vendido, porque Dios había usado su maldad para un bien mayor: salvar a su familia de la hambruna. José invitó a su padre y a toda su familia a trasladarse a Egipto, donde les proporcionó tierras fértiles y abundantes provisiones. La familia de Jacob prosperó en Egipto bajo la protección de José. La historia de José es un testimonio del poder de la fe, la perseverancia y el perdón. A pesar de las dificultades y las injusticias que sufrió, José nunca perdió su fe en Dios. José reconoció que Dios tenía un propósito para su vida, incluso en medio del sufrimiento. Su historia nos enseña que Dios puede usar nuestras pruebas y tribulaciones para un bien mayor. El legado de José sigue inspirando a personas de todo el mundo a confiar en Dios, a perdonar a sus enemigos y a buscar el propósito divino en sus vidas. La historia de José nos invita a reflexionar sobre el plan de Dios en nuestras propias vidas. A veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. El perdón es un elemento clave en la historia de José. Su capacidad para perdonar a sus hermanos, a pesar de la traición que sufrió, es un ejemplo de la gracia divina que podemos experimentar en nuestras vidas. La historia de José nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede brillar y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. ¿Te ha inspirado la historia de José? Te invitamos a profundizar en el estudio de este relato bíblico, meditar en sus enseñanzas y aplicar sus principios a tu vida diaria. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan ser edificados por esta poderosa historia de fe, perdón y propósito divino. Suscríbete a nuestro canal para más contenido educativo y reflexiones espirituales. Que la paz de Dios te acompañe.